Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. No hay mucho ruido. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Berea del Perú. Es una iglesia que ha sido formada por personas que venimos de otras iglesias cansados realmente de que se haga de la piedad ganancia, ¿no? Y de que en vez de enseñarse la palabra, nos enseñen el famoso liderazgo. Les doy la bienvenida. Somos una iglesia hermana con la iglesia Berea de Fuerteventura y con la iglesia de México. Así que todos siempre nos estamos viendo por Skype, porque esto de la tecnología es maravilloso, ¿no? Nos permite comunicarnos. Y la misma inquietud que hay acá y en todos esos países. Quiero empezar orando, porque hoy día va a ser un día especial. Vamos a tocar un tema que es muy importante, es el amor. Pero el amor visto desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre. Y ustedes se van a dar cuenta que tal vez muchos de nosotros, en realidad, nunca hemos llegado a amar como Dios quiere que amemos. Y también, como es el primer domingo del año, vamos a hacer la Santa Cena. Antes de hacer la Santa Cena vamos a arrepentirnos, agradecerle a Dios por el sacrificio perfecto de Jesucristo, que permite que usted haya sido arrancado del mundo y de repente ahora está acá el domingo en la tarde, cuando muchos de nosotros hemos tenido una semana laboral fuerte, estamos cansados y estamos acá. Es el Espíritu Santo el que nos trae. Vamos a orar. Cierre sus ojos para que pueda concentrarse. Señor, te damos gracias, Dios, en esta tarde y nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús, Señor, porque hemos venido a buscarte a ti, Señor. Muchos de nosotros en este tiempo, Señor, estamos pasando por aflicciones, por problemas. El enemigo se ha levantado en nuestras vidas, Señor, pero sabemos que tú eres más poderoso. Pero sabemos, Señor, y siempre te pedimos que nos recuerden que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Que esperemos, Dios, la respuesta que viene de ti. Que tengamos la paciencia y la perseverancia, Señor. Muchas veces, si somos sinceros, flaquean nuestras fuerzas. A veces estamos sentados a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué no haces justicia, Señor? Pero tú eres perfecto. Tú tienes el control. Y nosotros en esta tarde te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, tal como está nuestra vida ahorita. Porque mañana, Señor, podría ser como la vida de José, que se acostó en una cárcel un día y al otro día Dios estaba durmiendo en sábanas de seda en el castillo del faraón. Y yo siento en mi corazón que para muchos será así, Señor. Tú cambiarás un momento dramático en un momento de suma felicidad. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos hables en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Usted sabe que en esta iglesia no se le aplaude al predicador, ¿no? Porque la honra y la gloria es para Dios. Ese tipo de cosas es para el mundo. Bueno, ya que tenemos Santa Cena, tenemos dos actividades hoy día, pero la primera vamos a concentrarnos en la palabra. El título de este sermón es El amor según la Biblia. Vamos a estudiar qué dice la Biblia realmente sobre el amor. Nosotros hemos permitido que el mundo, que no conoce el amor perfecto de Dios, nos diga qué es el amor. Nosotros venimos pues del mundo y en el mundo el amor lo igualan muy frecuentemente con sentimientos fuertes y bonitos, siendo en realidad el sentimiento un tema secundario en el amor. Ni siquiera es su esencia.
Nosotros venimos de diferentes tipos de familias, venimos de diferentes tipos de formaciones, sabemos expresar el amor de diferentes maneras. Hay familias que aparentemente son muy secas para amarse, pero en la realidad se aman más que los que andan diciendo por ahí yo te quiero, yo te amo, porque como veremos más adelante, iremos viendo algunos ejemplos, vamos a ver qué tan lejos estamos realmente de amar como Dios ama. Y este tema es bien importante, hermanos, porque nos va a tocar profundamente y nos va a ver qué tan cerca estamos realmente de amar como Dios quiere que amemos. Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a Lucas 6:27. Vamos a Lucas 6:27. Este es un versículo muy controversial. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bien interesante, ¿no? Yo creo de que aquí Dios nos está mandando no a tener sentimientos bonitos sobre nuestros enemigos, porque nuestros enemigos, o sea, un enemigo es alguien que quiere que te vaya mal, ¿o no? No es alguien que quiere que te vaya bien. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, había la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente. O sea que tú podías tomar venganza. Cuando Jesucristo dice que Él no venía a abrogar la ley, sino a perfeccionarla, Él estaba hablando justamente de esta parte, ¿no?, del perdón. Entonces nosotros aquí podemos ver algo bien interesante, que el amor no se puede reducir solo a sentimientos emocionales, aunque muchas veces lo vemos expresado en buenas emociones. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de la Biblia. Cristo entrando a Jerusalén montado en un burro. En ese momento le caía bien a mucha gente, ¿no? Hosana, le decían Hosana y todo. Pero esa misma gente que estuvo ahí, que en ese momento emotivo lo amaba y le decía Hosana, yo te amo, Rey de Reyes, Mesías, después esa misma gente lo crucificó, ¿o no? Los sentimientos cambian, y ustedes y yo lo sabemos. Hay un tiempo en que hay personas que nos caen muy bien, y hay momentos en que esas mismas personas nos llegan a caer muy mal, o solo me ha pasado a mí. Es verdad, pero el amor permanece, y eso lo dice Primera de Corintios 13:13. Esto es solo la introducción, ¿verdad? Un poquito larga, pero... Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor permanece. Eso me hace recordar cuando a veces las personas dicen que el amor se acaba, ¿no? El amor no se acaba. Pareciera entonces que básicamente el amor para el mundo generalmente vendría a ser un intercambio de sentimientos y emociones bonitas. Uno cuando ama hay un poco de egoísmo porque está tratando de sentir una emoción que viene de la otra persona. Y muchas veces cuando se acaban de recibir estas emociones, entonces decimos que el amor se acaba. Es verdad que el amor se expresa en sentimientos bonitos cuando amamos a personas que son amables y nos agradan que a nosotros nos amen también. Pero Cristo dejó muy claro que este no es el amor que manda. Lucas 6,
32. Mira lo que dice, para que vea cómo la palabra puede ser tan fuerte a veces. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Miren lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Qué mérito tenemos si amamos a los que nos aman? Acá nos está diciendo que los pecadores hacen lo mismo, ¿o no? También dice, ¿qué mérito tenemos si le hacemos bien a los que nos hacen bien? Porque también los pecadores los dicen. Entonces acá nos está diciendo, mira, ojo, ojo, no estás amando como deberíamos amar. Lo correcto, y lo vamos a ver ahora, es ver cómo define la Biblia el amor verdadero. Vamos a ver el concepto del amor desde donde dice la palabra. Y vamos a ver si realmente estamos amando como debemos amar. Yo he tomado, para no ser muy larga la Biblia, dos conceptos bíblicos de cómo se debería amar. Uno es en base a los hechos y otro en base a las palabras. Estas dos se van a unir y van a formar realmente cómo deberíamos amar según la Biblia manda. Y más adelante veremos si seremos capaces de hacerlo o no. Primera de Juan 3:16. Primero vamos a ver cómo podemos amar a partir de los hechos. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Y es contundente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y primera de Juan 4:9 y 10. Mire este versículo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Mira, acá está la definición, pues. Acá está la definición. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Increíble, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que dar la vida no es una emoción, que amar a un enemigo tampoco es una emoción. Veamos qué decía Cristo en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y una de las declaraciones más espectaculares que puede haber del amor está en uno de los libros que es el que más me apasiona a mí, es el libro de Romanos. Vamos a leer 5. Estoy dando los versículos para después comentar sobre ellos. Romanos 5, el 7
al 8. Romanos 5, del 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, mire, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor verdadero, hermanos, se ve en los hechos. Y lo tenemos en una de las declaraciones más poderosas, y que siempre yo lo hago recordar a la iglesia, y siempre el Espíritu Santo me lo pone a mí, porque creo que esa es la mejor forma de definir el amor dentro de mi humilde concepto. Está en 1 de Juan 3, 18. Y acá creo que vendría a ser la definición de amor para nosotros, porque nosotros, como personas, es imposible que yo muera por ustedes, hermano. Yo no voy a morir por ustedes. Conversando con algunos pastores me dicen que la forma en que uno muere espiritualmente por una persona es cuando le da de su tiempo. Cuando yo me preocupo por alguien y lo escucho o lo recibo en mi casa, es como si estuviera dando la vida por él, porque el tiempo yo no lo puedo recuperar. El resto se puede recuperar, ¿cierto? Pero miren lo que dice este versículo, y quiero que quede como el versículo base de esta prédica. 1 de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado a gente que nos dice que nos ama, pero nunca nos extiende la mano? ¿Cuántos hijos le dicen a sus padres que los aman, pero son incapaces de apoyarlos económicamente? ¿Cuántos hijos, después de que tienen una carrera y son exitosos, llaman a sus padres, pero nunca lo demuestran con hechos? Este es lo que Dios nos está mandando, que no amemos de palabra, entre nosotros mismos. Muchos de nosotros, hermano, pasamos por problemas, y a veces lo único que le decimos al hermano es: no te preocupes, hermano, vamos a orar. Pero eso no es suficiente, porque cuando usted tiene la posibilidad de ayudarlo de alguna manera, de repente, no siempre económicamente, porque muchos de nosotros necesitamos a veces alguien que nos escuche, y no solamente tiene que ser el pastor o los diáconos, puede ser entre ustedes, escucharse. Ahí está demostrando usted que ama de verdad, porque se está preocupando por el hermano. No queremos ser una iglesia como otras iglesias, donde queremos ser cantidad, pero no amarnos entre nosotros, donde en vez de amarnos, estamos hablando del hermano, estamos hablando del pastor, estamos criticando a él. Eso no es amor. Debemos demostrarnos en hechos lo que es el verdadero amor. Y cuando usted ve la definición del amor en la Biblia, y la vamos a leer, y le aseguro que usted la ha leído 1000 veces, se va a dar cuenta que el 90% de lo que se escribe en 1 Corintios 13 no tiene nada que ver con los sentimientos. Vamos a verlo. 1 Corintios 13. Bien interesante, ¿no? 1 Corintios 13. El famoso capítulo que habla del amor, del versículo 4. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad,
Y esta parte es espectacular. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En realidad, cuando usted lee esta parte del versículo 4 al versículo 7, ¿sabe lo que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo cómo debemos actuar con nuestro prójimo, cómo debemos ser con ellos, no ser injustos, porque hay gente que se goza en la injusticia, hay gente que se goza cuando usted está mal, y yo lo he visto. Acá dice que nosotros no debemos gozarnos de la injusticia, no debemos gozarnos de cuando algún enemigo nuestro esté en desgracia. Yo, la verdad, le soy sincero, estoy en este proceso, porque cuando comencé a preparar esta enseñanza, ¿qué cree que hizo el enemigo? Me sacó un enemigo en la cara, pero en primera. ¿Y qué tuve que hacer yo? Primero respirar hondo, como muchos de ustedes hacen contra la injusticia, y cumplir la palabra, ¿no? Comencé a orar por él, comencé a bendecirlo. No sentía, mis sentimientos eran de agarrarlo del cuello, pues porque eso era lo que sentía como hombre. Pero fui obediente a la palabra y comencé a orar por él. Oré por su salvación, oré por la paz en su corazón, oré por sus hijos que lo han abandonado, oré por su mujer que ya no lo quiere. Comencé a orar porque siempre era un hombre en ira, siempre era un hombre asustado, que ya no puede dormir. Y yo oraba por él y le pedía al Señor que lo ayude. ¿Y qué cree que pasó en mí? ¿Que lo amaba? No lo amaba. ¿Sabe qué pasó? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardó mi corazón y mis pensamientos. Y comencé a sentir paz. Comencé a sentir gozo. Me liberé. El Señor se movió, el Espíritu Santo, y yo me decía, wow. Y ahí fue cuando comenzaron a salir esos versículos. Por eso usted debe conocer la Biblia. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tranquilo, yo tengo el control. Eso nunca se lo deben olvidar ustedes, hermanos. Dios siempre tiene el control. Y nosotros, como somos humanos y tenemos una naturaleza caída, es muy probable que nuestros sentimientos siempre estén subiendo y bajando. Es normal. Entonces, una de las formas bíblicas que hemos visto de cómo se debe amar realmente es en los hechos. El resto, como diríamos, es flor. Pero también se puede amar y se ama a través de las palabras. Eso vendría a ser la otra. Las palabras siempre van a expresar los sentimientos que acompañan al amor. Las mujeres, por ejemplo, les encanta que les diga que los aman, que las aman. Uno de ustedes le dice a su esposa que la ama y ella, wow, los ojos. A otros los hombres no dicen que nos aman, ya sabemos que nos aman, pues, porque nos soportan, pues, todas nuestras cosas, el desorden, ¿no? Pero ellas sí. Y el libro de Cantares es un ejemplo de cómo la palabra de Dios puede demostrar el amor, ¿no? Y también con las palabras podemos amar a nuestros enemigos, como dice Romanos 12:14, que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, eso fue lo que yo hice cuando pasé por esa experiencia tan perturbadora. Lo bendecí, no lo maldije. Mis sentimientos no tenían nada que ver en ese momento. Pero también, y esto tiene que saberlo ustedes, hermanos, el amor unido a la palabra es inseparable de la verdad. Yo quiero que vaya al libro de Efesios 4:15, y esto se lo quiero explicar porque es importante aclarar. Efesios 4:15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad en amor significa la exhortación. Muchas veces cuando somos exhortados, lo primero que decimos es, esa persona no tiene amor. Cuando usted es exhortado con la palabra de Dios, es porque se le ama. Cuando se le dice que lo que está haciendo usted está mal, porque no está alineado con la palabra, porque el que le dice que está mal tiene que sacarle el versículo. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. ¿Han leído eso? Por ahora llevar a uno más fuerte. En Santiago 5:20 también habla un poco de eso. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y para salvar al pecador hay que exhortarlo. Y el mismo Señor, en el último libro, en Apocalipsis 3:19, nos da un ejemplo, nos da un versículo muy fuerte. Mire lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. La palabra de Dios a veces no es muy agradable cuando no estamos andando bien, pero cuando uno ama, como yo amo a muchos amigos que dejé del mundo, porque más de 40 y tantos años los pasé con ellos, los amo, ¿no? Porque fue parte de mi vida. Hay muchos cristianos que a veces se convierten y ya, no, usted no puede cortar, porque Dios justamente lo está usando para que esas personas vean en usted que puede ser cambiado. Y yo me acerco, y como son amigos de toda la vida, simplemente los exhorto con la palabra y le digo, hermano, somos amigos, hemos parado juntos, tenemos una historia, ¿o no? Sí. Entonces, la misma oportunidad que he tenido yo de arrepentirme y acercarme a Dios, la tienes tú. Pero ten cuidado, te lo digo porque te amo. Si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Algunos bromean, sí, me vacilaré en el infierno, dicen, ¿no? Pero no saben, pues, pero hay que decirles. Porque la gente no se le predica el infierno. Un día vamos a hablar del infierno. Tenemos que saber que nosotros hemos elegido por voluntad propia ir al cielo. Dios nos llamó y nosotros dijimos sí. Hemos podido decir que no. Ahora yo les aseguro que muchos de ustedes han sido llamados no una vez nomás, sino varias veces. ¿Se acuerdan? No, todavía no es mi tiempo. No, cuando viva más me voy a arrepentir. Pero tú no sabes si mañana puedes estar muerto, ¿no? Ninguno de nosotros lo sabe. Entonces, hay dos maneras en que la Biblia nos dice que debemos demostrar el amor: en hechos y en palabra, pero usando la palabra de Dios. Ahora yo quiero, como un corolario, tal vez, darle un principio bíblico sobre relaciones humanas. ¿Cómo deberíamos bíblicamente comportarnos o relacionarnos entre nosotros? ¿Le gustaría saber eso? Amén. Aquí es donde yo voy a ver las caras así, como diciendo, wow, qué lejos estamos, ¿no? Vamos, está en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Hay dos versículos que quiero que estén en mente. Colosenses capítulo 3, versículo 17, y también Colosenses capítulo 3, pero el versículo 23, ¿ya? Porque los dos forman un complemento, se complementan. Como esta Biblia todavía es nueva, no la conozco muy bien. Colosenses 3, 17. Vamos a estudiar esto. Esto es bien interesante. Les va a gustar. 3:17 dice: y todo lo que hacéis, que sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿cierto? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora en el 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De acuerdo al primer versículo, yo debo tratar a mi prójimo como si yo fuera Jesucristo. Pero de acuerdo al segundo versículo, debo tratar a mi prójimo como si él fuera Jesucristo. Vamos a estudiar un poquito más. ¿Quiere que se lo repita? Según el primer versículo, el 17, si usted lo lee bien, yo debo tratar a mi prójimo como si yo fuera Jesucristo. Porque dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, como si yo fuera representante de Jesús, como si fuera Jesucristo. Y la segunda dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Entonces dice, de acuerdo al primer versículo, debo tratar a mi prójimo como si yo fuera Jesucristo, pero de acuerdo al segundo versículo, debo tratar a mi prójimo como si fuera Él Jesucristo. El primer principio, que está en Corintios 3:17, dice que hay que considerar a las personas como Jesucristo las consideraría y tratar a las personas como Él las trataría. Y el segundo principio, el respeto y la honra que debemos a nuestro prójimo es el mismo que Cristo recibiría. Esto es revolucionario, porque en realidad, si unimos en estos dos versículos, por una parte nos debemos comportar con las personas como si fuéramos Jesucristo, y por otro lado nos comportamos con las personas como si ellos fueran Jesucristo y los estuviéramos sirviendo. La pregunta es, ¿será posible amar así? ¿Usted qué cree? Piense un rato. Yo le pregunté al Señor, ¿será posible que yo pueda tratar a las personas como si fuera Jesucristo, o si yo fuera Cristo, y servirlas a ellas como si tú fueras Cristo? ¿Podré hacer eso? ¿Tendré esa capacidad? ¿Llegaré a lograrlo? ¿O es pura doctrina? Les tengo una buena noticia. Según la Biblia, sí se puede. Romanos 5:5. Lean. Yo me lo sé de memoria. Yo me lo sé de memoria porque este fue uno de los primeros versículos que el Espíritu Santo me enseñó. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios está en nuestro corazón. O sea que si nosotros nos pegamos a la palabra, hermano, va a llegar un día, Dios mediante, si es que no salimos de la tierra antes, que podamos lograr querer a la gente como las que hizo Cristo y tratarlos como si fueran Jesucristo. Amén. Qué increíble, ¿no? Este es el reto que tenemos todos nosotros como iglesia. Y aquí nos está hablando de humildad, nos está hablando de compromiso, nos está hablando de entrega, nos está hablando de amar de en verdad, amar de hecho. Todo se ha juntado ahí. Ahí tenemos que amar a nuestro enemigo, porque Jesucristo, recuerden ustedes, que cuando estaban en el mundo eran enemigos de Cristo, eran enemigos de Dios. Nuestro pecado nos había separado de Dios. Dios tuvo misericordia, murió por nosotros cuando no lo merecía. Por eso yo quisiera que nos pongamos de pie para pedirle al Señor que Romanos 5:5 sea una realidad en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos, hermanos.
distraiga porque es importante esta parte. Señor, en esta tarde te queremos pedir perdón, Señor, porque el concepto del amor que teníamos estaba errado, Señor. Era un amor egoísta, Dios, porque lo que estábamos esperando siempre era sentir, recibir, hacer un intercambio de emociones bonitas. Pero hoy día hemos entendido, Señor, que debemos amar no de palabra, ni solo de palabra, sino de hechos y en verdad. Te pedimos, Dios, que podamos portarnos con la gente como si nosotros fuéramos Jesucristo y tratar a la gente como si ellos fueran Cristo, Señor. Te pedimos que el versículo en Romanos 5:5, que dice que tu amor, Dios, ha sido derramado en nuestros corazones, lo podamos notar, Señor. Queremos amar, Señor, y somos sinceros. Nos cuesta amar a nuestros enemigos. No es fácil, Dios. Hay gente que nos hace daño. Hay gente que nos irrita. Hay gente, Señor, que el enemigo usa, Señor, para vapulearnos. Nosotros creemos, Señor, lo que dice el libro de Romanos, que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Te pedimos que nos des la fortaleza, la perseverancia, Señor, para seguir adelante. Nosotros en nuestras propias fuerzas, Señor, no lo podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermano. Ahora vamos a pasar a hacer la Santa Cena. Siempre recordándoles que la Santa Cena tiene como objetivo recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Recordarnos que a través de Él estamos en un nuevo pacto, ya no estamos en el antiguo pacto. Nosotros no somos el pueblo de Israel, no somos Israel espiritual, somos por la gracia. Pero este sacramento, hermano, es solo para los que hemos nacido de nuevo. Si usted es una persona natural o es un incrédulo, por favor no tome la Santa Cena. Es peligroso porque hay juicio. Antes de tomar la Santa Cena vamos a cumplir con los requisitos que se requieren del arrepentimiento, del autoexamen, para poder ser limpiados y poder participar. ¿Ya todos tienes? Ya, ahí bajo, yo voy a bajar para estar ahí. Para hacerlo con ustedes, hermanos, abajo. Primera de Corintios. Bájate. Todos tienen su pan y su vino. Falta el pan. Sí, ya tengo, ya falta el pan. El pan que estamos preparando, hermanos, es un pan sin levadura. Las hermanas se lo han preparado porque queremos acercarnos lo mejor que se pueda
a las Sagradas Escrituras. Muy bien, ¿estamos listos? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es hacer un autoexamen de cómo hemos estado caminando con respecto al Señor. Hay momentos en que nos hemos alejado de repente, o hay momentos en que hemos hecho cosas que le ha desagradado a Dios. Así que cierren sus ojos y pídanle perdón. Es entre ustedes y Dios. Señor, en esta noche, antes de participar de este sacramento, Señor, te queremos pedir perdón, Dios, porque realmente muchas veces hemos pecado, tal vez en pensamiento, palabra, obra, porque a veces, sabiendo hacer lo bueno, tampoco lo hemos hecho. Hemos pecado, Dios, porque hemos dejado de lado esa comunión que deberíamos tener contigo. También te pedimos perdón, Señor, porque no hemos estado escudriñando las Escrituras como Jesucristo nos los ha mandado. Te pedimos perdón, pero te pedimos auxilio, Señor, porque nosotros en nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a poder conseguir. Ayúdanos, Dios, que la influencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida sea real, que no vayamos, Señor, de un tumbo en tumbo, que no seamos esos cristianos carnales, Señor, que realmente rindamos nuestra vida a Jesucristo, que entendamos cuál fue el sacrificio en la cruz. Dios mío, a veces manchamos ese sacrificio con nuestro comportamiento. Perdónanos, Dios, pero dice tu palabra, Señor, que nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y nosotros lo creemos, Señor. Por eso, como dice tu palabra en el libro de 1 Corintios 11 y 12, levantamos el panto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es esparcido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomarlo. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar. Esta ceremonia tiene que quedarle claro a todos. No solamente es para recordar el sacrificio de Cristo, sino también para recordarnos que Él va a regresar. Aleluya. Nunca se olvide de eso. Cristo va a regresar. Nosotros ya no vamos a estar porque ya vamos a haber sido arrebatados, pero Él va a regresar. Aleluya, así sea. Y nos vamos a ver en el cielo. Amén. Porque el cielo existe. Crean o no crean los del mundo. Porque todas las profecías que están en este libro se han cumplido. Todas. Y las que están escritas también se van a cumplir. Entonces vamos a terminar orando el culto, pero antes vamos a proceder a la ofrenda. Usted sabe que en nuestra iglesia no hay diezmo. Nosotros no diezmamos porque la iglesia nunca se ha sostenido según la Biblia con diezmo. Pero nosotros sí necesitamos ofrenda voluntaria para poder mantener nuestro local, el lugar que nos reunimos. Pero todo es en libertad total.